bien, continuamos con este programa, hablando con el ministro de la Presidencia de la República, el abogado Eval Díaz. Abogado, sin lugar a dudas que hay que hacerle algunas preguntas aquí, porque aquí es algo natural, ¿verdad? Le hacemos preguntas personales, semipersonales y a generales. Vamos a hacer de cuenta que no nos están viendo. Así es. ¿Soltero, casado, viudo, divorciado? Una pregunta complicada en este momento, pero estamos buscando cómo salir adelante. Bueno, con eso basta. ¿Cuántos hijos tiene? 3. 3 hijos, ¿cómo se llaman? El pequeño se llama Jacob, el segundo se llama Asaf y la mayor se llama Salva. Nombres bíblicos. Sí. Qué bonito, qué bonito. Bueno, y cuénteme, ¿tiene tiempo usted para...? Porque a veces cuando uno se mete a estas situaciones de tanto trabajo, que casi no ve a la familia. Hay sacrificio de la familia, ¿verdad, ministro? Sí, definitivamente ese es un precio muy alto. Es de los más difíciles que hay, sobre todo porque uno no puede rehuir a las responsabilidades. Por ejemplo, el día de ayer estuvimos muchas horas, desde las 2 de la tarde hasta las casi 9 de la noche, sentados con los amigos del sector transporte. Y uno no puede decirle ya me tengo que ir. Uno tiene que estar ahí hasta resolver, hasta lograr los acuerdos. Estuvimos en otras mesas también en esta semana, el día de ayer. Hoy vamos con el sector café y uno no sabe a qué hora sale. En la mañanita tiene que madrugar también, de tal manera que el plano personal, la vida personal muchas veces va quedando por ahí rezagada y eso lo resiente a uno y obviamente la familia también. Bueno, claro que sí, yo entiendo de eso, porque mire, cuando menos acordé, mi hijo que medía casi 2 metros de grande. Sí, tenemos problemas ahí. Estamos en un lugar abierto con un árbol bellísimo y a veces va a haber usted algún tipo de insectitos por ahí. Bueno, ministro, cuénteme, ya que tocó el tema del transporte, en esta reunión ¿a qué acuerdos llegaron? Porque los del transporte estaban cerrados y decían que ellos no iban a ceder. Mire, el transporte tiene muchas modalidades. Sí. Es importante que el pueblo hondureño entienda que el transporte no es una sola cosa. Estamos hablando de transporte de carga, estamos hablando de transporte de personas, estamos hablando de transporte interurbano, urbano, de taxis o las mototaxis, transporte de carga especializado, y hay gremios, hay diferentes organizaciones y cada uno tiene una particularidad. No todos operan de la misma manera ni buscan lo mismo, entonces hay que sentarse con un sector y llegar a acuerdos, hay que sentarse con otro y llegar a acuerdos, aunque todos resienten el aumento del precio de los combustibles. Por ejemplo, en el sector de carga, que eran los que estuvieron en paro los 2 días de lunes y martes, y que afortunadamente ayer llegamos a ese acuerdo, el punto más importante, sin renunciar a los demás, es que se pague la tarifa mínima por kilómetro recorrido, que es 1.24. Hay muchas empresas que ya pagan de manera responsable ese precio mínimo, pero hay muchas otras que no. Y eso afecta al transportista, especialmente al unitario, al microempresario que tiene un cabezal, 2 cabezales o un camión, para que le impide tener márgenes de rentabilidad adecuados. Entonces tienen una actividad económica de subsistencia. Lo que logramos ayer fue que vamos a enviar una ley al Congreso Nacional que permita al Instituto del Transporte Terrestre poder aplicar sanciones cuando no se paga la tarifa mínima. Yo les pongo el ejemplo, es como el salario mínimo. No se le puede pagar a una persona menos del salario mínimo. A veces la persona por necesidad acepta, pero llega a la Secretaría del Trabajo y le aplica una sanción a quien no pague el salario mínimo. En este caso opera similar, por kilómetro recorrido hay un mínimo, pero al transportista le pagan hasta 40% menos, de tal manera que esa actividad no es rentable para ellos. Hemos estado hablando, nos interesa proteger el transporte porque ahí hay mucho trabajador y sí. Una de las cosas más importantes para el gobierno es proteger el empleo. Andamos buscando cómo generar empleo, entonces todos los que están trabajando en el transporte de carga terrestre, de pasajeros,
en todas esas modalidades nos interesa que estén bien, porque son personas que están trabajando, pero también cuidando el bolsillo del pueblo hondureño, del usuario que transporta carga, que no vaya a pagar precios excesivos, porque entonces perdemos competitividad como país, y también el usuario del transporte, que no vaya a pagar más de lo justo, porque entonces ya estamos afectando el bolsillo del pueblo hondureño. Así que son temas delicados, Gualdina, son temas delicados que estamos tratando, pero estamos haciéndolo con la mayor seriedad. Creo que el transporte sabe que estamos haciendo un esfuerzo, y ellos como nosotros nos hemos propuesto cuidar algo sagrado, que es el bolsillo del pueblo hondureño. Así que con ese espíritu estamos trabajando. O sea que puede estar tranquilo el pueblo hondureño. El pueblo hondureño debe estar tranquilo. Yo invitaría a algunos dirigentes de transporte que dicen que quieren 5 lempiras, 10 lempiras, 3 lempiras, 4, que no digan eso, porque no hemos definido todavía esas aristas. Trabajemos primero y después vamos a buscar cómo ese ajuste en la tarifa no lo pague el pueblo hondureño. Al menos esa va a ser nuestra labor, que no lo pague el pueblo hondureño. Bueno, mire, ya le vino su cafecito. Muchas gracias. Así es que aquí brindamos no con guaro, no brindamos con vino, sino que con café. Salud al pueblo hondureño. Buen provecho los que están comiendo en este momento. Así es, vamos a una breve pausa comercial, no nos cambie, mientras él y yo tomamos nuestro delicioso café, vamos a una pausa y luego le preguntamos cómo le fue en Washington, porque allá tuvo unas reuniones muy importantes para hablar del TPS. Ya volvemos.